Hola, ¿cómo andan? Quería mostrarles un poco lo que salió del escaneo que hizo Ana Manuela en la clase. Quedó así. O sea, la verdad que es una base espectacular para comenzar. Lo que conviene hacer para seguir es, primero que nada, alinearlo. Esto está todo rotado en cualquier lado. Tratar de ponerlo en el centro del archivo. Después también ponerlo en escala. Si tienen alguna medida, es recomendable que coloquen las medidas a donde van. Y después, bueno, también pueden tratar de quedarse solo con lo útil porque acá como que hay elementos que nos hacen falta, ¿no? Entonces para hacer esto hay muchas maneras. Una forma sería, por ejemplo, crear un cutting plane. Cutting plane, ahora puedo tocar en cualquier lado. Una vez que lo tengo ahí, lo puedo llevar hasta donde me convenga. Hay que probar si funciona o no. Trimear con una superficie NURBS un mesh. Pero en principio funciona. Lo que hay que hacer es seleccionar, venir a las herramientas de mesh, buscar split, que es similar al otro pero de mesh. Mesh split. Ahora seleccionamos con qué cortar. Si no lo deja elegir es que lo puede hacer. Ahí estamos. Queda toda esta basurita, pero ya está. Si el modelo está muy asimétrico y ustedes quieren que les quede simétrico, tranquilamente también les conviene por ahí decir, bueno, vamos a ver cuál es el mejor lado. De vuelta hacen un 0,0, plano. Y con esto, este ya está alineado. ¿No? Está bastante bien. Me fijo cuál es el lado que mejor está. Acá atrás hay algunas cosas medio raras, pero no importa, después se arregla. Podemos, de vuelta, split. Mirror 0,0. Unimos y listo. ¿No? Primero es la base. La forma en sí tiene menos detalle, que es así, shape. ¿No? Si lo pongo en otro modo, por ejemplo en Arctic, se ve la definición que tiene, que no es muchísima, pero es suficiente. Bueno, a partir de acá se puede trabajar de la siguiente manera. Conviene tenerlo esto en render. La idea de esto es lo siguiente. Ahora conviene hacer un layer separado que se llama subd, al que le van a poner un color que sea bien visible, recomendado. Y lo bueno de esto ahora es que hay que venir a Standard. Este grupo tiene todas las formas de snap que existen, ¿no? Dentro de las que están o snap a vertex, snap to mesh, snap to subd. En este caso vamos a usar snap to mesh. Seleccionamos y te dice a qué distancia querés que te cree las cosas que vos dibujes. Como este objeto es muy grande y está bastante facetado, conviene dejarle una distancia. En este caso son 2 milímetros le puse. Bien. A partir de ahora podemos empezar a dibujar polígonos o caras. En este caso sería con esta, Create Single Subd Face. Y si desactivamos el Object Snap, me va a tratar de trabar, que no puedo salir del objeto. Va a tratar de dibujar siempre arriba de la malla. Después les tengo que decir qué tipo de objeto quiero que quede como resultado. subd o mesh. subd. Append, no es append en este caso, sino
Polygon type quads, eso es importante, que se hagan caras de 4 lados. From edge, en este caso no. In plane no. Mode multiple faces, sí. Bueno, ahora lo que hay que buscar es tratar de encontrar el orden más simple posible de este modelo como para irlo copiando. Voy a tratar de crear caras. Bien, ahora sí le voy a poner from edge. Voy a tratar de hacer lo más simple que pueda. Si me deja voy a pasar a un modo mejor. Shade. Acá tenemos una forma un toque distinta. Vamos a suspender acá para mejorar la manera de ver. Lo que vamos a hacer es ponerle a este objeto un modo distinto que al resto. Que sería, venimos acá, que se llama Set Object Shading Attributes. Lo que le puedo decir es que en vez de usar el modo Shade, que es el que estoy usando, este objeto esté en modo Render. Entonces tenés uno en Shade y otro en Render. Ideal. Bueno, ahora vamos a seguir. Subd. Ahora en vez de Single Face vamos a Append Subd Face. Tenemos que seleccionar con la que queremos arrancar. Le ponemos From Edge Quads Multiple Faces. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de ir copiando el orden de esto. Siempre hay que tratar de mantener un orden que tenga que ver con la forma lo más simple posible. Esto, por ejemplo, lo más probable es que después lo termine emprolijando con un polígono. Entonces tengo que tratar de llevarlo al polígono que voy a usar después. Un hexágono o algo por el estilo, lo más regular posible. Acá me está permitiendo hacer lo que se llama chain. Cuando la forma se va como encadenando, me permite hacer esto. Esto que estamos haciendo se llama ingeniería inversa. Bien. Esto no parece mucho, pero es un montón, digamos, porque está todo ubicado donde debe estar. Y con este procedimiento pueden hacer un montón de cosas. Seguir agregando, agregando y dibujar todo. No me voy a poner a dibujar todo, pero como consejo sí les daría que traten de ubicar los elementos que son de formas regulares ya de una donde van. Por ejemplo, yo me haría un layer que se llame ejes. Donde voy a poner, por ejemplo, una línea que esté... ¿Ven lo que pasa acá? Está bueno que pase. No me deja hacer cosas libres porque está asociado al mesh. Entonces tengo que ir de vuelta acá. Es bastante poco intuitivo. Toco donde dice Snap to Mesh y dice Select Mesh
to constrain all input to press enter to clear existing constraint. O sea, si vos tocas enter sin tocar nada, te lo borra. Bien. Ahora sí voy a dibujar una línea en el sentido del eje, como está ahora, y lo voy a llevar a un lado. Si tiene una inclinación, se la daré. Bien. Y en base a esto podemos crear, por ejemplo, un pipe gigante. Que nos sirve de referencia para hacer la forma. Acá este está muy grande. Exploto. Y lo puedo achicar un poquito con esta herramienta que es Split by IsoCurve. Botón derecho. Si está mal el eje, lo movemos hasta que esté bien. Ahí va. Ahora con esto lo puedo hacer un cap. Mirror. Bien. Y la de atrás. Que debería ser un poco más vertical, no tan inclinado. Vamos a dar un poquito intermedio. Ya que estamos, lo achico. Y vamos a hacer el pipe de nuevo. Con la medida anterior. Este podría ser un poco más grande. Si queremos escalarlo en sentido vertical, nada más, podríamos tocar ahí y darle Scale 1D. Scale 1D. Desde el medio, usando el eje. Y estamos. Bien. Es bueno tener los puntos duros ya definidos, ¿no? Como les decía, la parte de las hélices o lo que sea, si esto va a continuar con la otra forma en general, si están laburando en SAPD, lo conveniente es hacer un polígono, ¿no? Yo, por ejemplo, acá trataría de hacer un polígono apoyado acá y usarlo de guía. Para hacerlo eso, bueno, hay varias maneras más. Podemos hacer un polígono o podemos hacer también una curva de una cantidad de lados. Hay muchas maneras de hacerlo. O sea, una forma sería extraer, por ejemplo, este borde. Vamos a F10 y nos fijamos cómo es la estructura de esto. Ahora vamos a darle una estructura nueva. Vamos a hacer un rebuild de la curva. Y acá nos da un polígono muy bueno, ideal. Y le podemos pedir que sea Make SAPD Friendly. ¿Eso qué significa? Que ahora si yo hago un Shift Control, toco con Control, ya tengo directamente una geometría útil. Y si después le damos espesor, espesor, 0.4 no sería suficiente, tenemos que esto mide bastante grande, así que debe medir como por lo menos 300. Se me fue la mano, pero no importa. Vamos ahí. Acá le podemos poner esta herramienta nueva que se llama AutoZplane. Debería
alinearse al objeto. Ahí está. Este ya si queremos lo podemos volar. O lo podemos tener de referencia para más adelante, ¿no? La idea sería que esto está dentro de subd, change object layer. A partir de ahí uno si empieza a escanear un poco más, la idea es tratar de encontrar una estructura que más o menos se lleve bien con lo que va ahí, ¿no? Entonces si yo hiciera, por ejemplo, hacer este pedacito y cortamos. subd, vengo acá, tenemos que activar de vuelta el Object Snap, a Mesh, seleccionamos a Mesh, ahí va. Algo más que le podemos hacer a ese layer, al del scan, sería bajarle la transparencia, o al objeto habría que bajarle la transparencia, como esto es un material. subd, append, from edge, yes, chain yes, in plane no, multiple faces, yes. Toco y voy a tratar de ir. Acá tengo que sacar el Object Snap porque se traba todo, ¿sí? Con la experiencia van a darse cuenta de qué manera conviene ir construyendo las cosas para que se hagan prolijas, ¿no? Pero en principio este es más o menos el método. Y esto se va revisando, no es que se hace una vez, hay que ir viendo y revisando si quedó fluido o no. Dejamos ahí. Acá por ejemplo esta que no me estaba queriendo conectar, le puedo meter un bridge entre esta y esta. Y estamos. Yo lo que quiero hacer es un toque más acá abajo, solamente para mostrarles cómo puedo conectar. Voy a tocar con Control y Shift, puedo seleccionar objetos, voy a dar con el circulito, así tengo esto. Y a partir de acá, todo lo que quiero hacer es un bridge entre estas dos cosas, como para mostrar el procedimiento nomás. Toco este, y para que le correspondan dos y quede bueno. No me está alcanzando, pero lo que puedo hacer es agarrar el objeto, rotar 3D, ahora sí vuelvo a activar el Object Snap, selecciono el eje este, está con la cosa esta, hay que extraerlo de nuevo. Seleccionamos el objeto, le damos rotar 3D, botón derecho, seleccionamos el eje en dos lugares del eje, por eso le digo que sirve tenerlos, y lo giramos hasta que se alinee bien hacia donde queremos hacer el bridge. Ahora sí tenemos dos caras que apuntan bien. Vamos de nuevo, subd bridge, este y este con este y este. Bueno, quedó un poco grotesco y hay muchos crease por todos lados que no tendrían que estar. Podemos simplemente sacarlos todos. Remove subd mesh crease, seleccionamos todo,
Y listo. Y ahí nos queda todo jaboncito. No pasa nada con esto que está ahí porque yo ahora puedo venir y crear una fila nueva. En este caso, porque queda tan deforme, está absolute y yo quiero proportional. Seleccionamos este loop y lo escalamos. Bueno, voy a cortar acá. Como primera aproximación al método está bueno. Y lo que voy a hacer es tocar esto. Dejar solo la pieza acá. Y a usar una pequeña práctica útil que sería decir todo lo que va en el centro. Todo lo que va al centro lo vamos a alinear en el centro. Para hacer esto hay muchas formas. Una sería tocar acá, estando en Autosplane no, el tradicional. Toco el eje este, le doy 0, pues lo muevo. Move, toco a cualquier lado, toco Tab y escribo 0,0 y estamos. Otra forma es poniéndose de costado y ponerle Project. Toco todos los objetos, F10. Selecciono, vamos a hacerlo a ver si estuviera mal, como esto acá. Es todos estos que yo quiero alinear. Le digo Transform, Project, Delete Input, Yes. Y es otra forma de obligarlo a llegar. Entonces con esto ahora podría, si quisiera, hacer un Reflect. 0,0. La flecha tiene que indicar al lado que está bien. Y bueno, hay algo acá ya. Se puede empezar a trabajar. Esta parte claramente habría que hacerla, acomodarla con un polígono o con algo y volverlo a rehacer, pero nada mal como para un ratito. Bueno, espero que les sirva que vayan practicando un poco.